Bien, vamos a meternos con un concepto que está por todas partes, pero que al mismo tiempo es bastante resbaladizo. ¿Qué significa de verdad eso de nacer de nuevo? Para analizarlo, tenemos una colección de fuentes muy particular. Trozos de un libro de teología sistemática, las transcripciones de un par de charlas de un teólogo bastante conocido y un artículo que defiende justo la postura contraria. Esto se va a poner interesante. Totalmente. El plan para hoy es desarmar esta idea. Vamos a definir qué es la regeneración, que es el término técnico. Claro. Veremos por qué las fuentes insisten en que es algo absolutamente necesario. Exploraremos su lado más misterioso y, aquí viene lo bueno, nos meteremos de lleno en el debate central. ¿Qué pasa primero? ¿La fe o este nuevo nacimiento? Perfecto. Y para arrancar, es increíble cómo se popularizó la frase. Una de las fuentes nos recuerda que todo explotó en los años 70. Sí. Cuando el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, dijo en una entrevista que era un cristiano nacido de nuevo. De repente, los medios se volvieron locos. Se volvió una moda. Totalmente. Todo era nacido de nuevo. Políticos, atletas que tenían una buena racha, hasta papel matamoscas nacido de nuevo. Es un excelente punto de partida, porque esa explosión mediática diluyó un poco el término teológico original, la regeneración. Exacto. La definición que nos da uno de los textos es muy precisa. Dice: la regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Ok, acto secreto de Dios. Hay varias claves ahí. Sí, la primera es que se presenta como una obra exclusiva de Dios. La persona es totalmente pasiva. O sea, ¿no es como decidir aprender a tocar guitarra o empezar a ir al gimnasio? Las fuentes lo comparan con nuestro nacimiento físico. Justo. No tuvimos nada que ver. No opinamos, simplemente nos pasó. Justamente. Y una de las citas de Juan 1.13 lo refuerza. No nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Clarísimo. Y el segundo punto clave es que es una acción, digamos, coordinada de la divinidad. Se menciona que tanto Dios Padre como el Espíritu Santo están involucrados. Es un acto divino, no una decisión humana. Aquí es donde una de las fuentes suelta una idea que me pareció genial. A ver. Argumenta que decir cristiano nacido de nuevo es, en realidad, una redundancia. Ah, sí. Es como decir un círculo redondo o un cristiano cristiano. Has dado en el clavo. La lógica que presenta esa fuente es que, según el Nuevo Testamento, para ser cristiano tienes que haber nacido de nuevo. No hay otra categoría. Entiendo. El término se popularizó para diferenciar a un tipo de creyente quizá más ferviente o evangélico, pero desde esta perspectiva teológica, si eres cristiano, por definición, has sido regenerado. Pero en la práctica eso no se siente así, ¿verdad? Mucha gente se considera cristiana sin haber tenido necesariamente esa experiencia transformadora que describe el término. Claro. Las fuentes están diciendo que esa gente técnicamente no sería cristiana en absoluto. Es una afirmación muy fuerte. Es una afirmación muy fuerte. Y es precisamente el punto que quieren recalcar. Nos llevan al origen de todo esto. Una famosa conversación nocturna en el Evangelio de Juan. La de Nicodemo. Esa misma. Un personaje llamado Nicodemo, que no era cualquiera, era un fariseo, un maestro de la ley, un teólogo de primera línea. ¿Iba a ver a Jesús a escondidas? Exacto. Y en esa conversación, Jesús no se anda con rodeos. Le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Uf, sin anestesia. Nada. Una de las charlas que tenemos lo llama una condición necesaria, un sine qua non. Un requisito. Un requisito indispensable. Para explicarlo, usa una analogía muy buena: el oxígeno y el fuego. Ok. El oxígeno es una condición necesaria para que haya fuego. Puedes tener todo el oxígeno del mundo y no tener fuego, pero es imposible tener fuego sin oxígeno. Ya veo. De la misma manera, según esta interpretación, no puedes ver el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Es un requisito innegociable. Entendido. Es la puerta de entrada obligatoria. Pero, ¿cómo funciona? ¿Hay un manual de instrucciones? Porque aquí es donde la cosa se pone abstracta. Es que no lo hay. Jesús mismo lo compara con el viento, ¿no? Sí, y esa es la parte fascinante y a la vez frustrante del asunto. La cita es de Juan 3.8. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
O sea, no vemos el mecanismo. No, no vemos el acto en sí, solo vemos los efectos, las consecuencias. Lo que es un poco desesperante, si lo piensas. Uno quisiera un recibo, una notificación en el celular que diga, ¡Felicidades! Has sido regenerado con éxito. Claro, Pero en cambio, es algo que se deduce después. Como tratar de averiguar si llovió anoche solo viendo si la calle está mojada por la mañana. es una gran analogía. Y para añadirle más misterio, las fuentes lo describen como un evento instantáneo. ¿Así? No es un proceso, no. En un momento la persona está espiritualmente muerta y al instante siguiente tiene vida espiritual, aunque la persona no siempre sea consciente del momento exacto, sobre todo si creció en un ambiente religioso. Claro. Se afirma que hay un punto de quiebre. No es un proceso gradual, sino un cambio de estado. De acuerdo. Es un acto divino, misterioso e indispensable. Pero aquí es donde, según las fuentes, todo se complica. Es casi como una paradoja teológica. Para ser salvo, hay que creer. Pero si estás espiritualmente muerto, ¿cómo puedes siquiera creer? Exacto. Parece un callejón sin salida, y las fuentes proponen dos escapes muy, muy diferentes. Exactamente. Es la pregunta del millón en este tema. Empecemos con la primera postura, la que encontramos en el libro de teología y en las charlas de R.C. Sproul, que se asocia con la tradición calvinista. ¿Ok? Para ellos, la secuencia es clara. La regeneración precede a la fe. Espera, eso suena un poco al revés de lo que uno pensaría. Primero Dios te da vida y solo entonces puedes creer. Precisamente. La lógica aquí es bastante radical. Se basan en pasajes como Efesios 2.1, que describe la persona sin Dios como muerta en sus delitos y pecados. Muerta. Y una persona muerta, argumentan ellos, no puede hacer nada, no puede responder, no puede elegir, no puede creer. Es como pedirle a una piedra que decida levantarse y caminar. Entonces, desde esa perspectiva, la iniciativa tiene que ser 100% de Dios, o simplemente no pasaría nada. Esa es la conclusión a la que llegan. Una de las fuentes lo dice sin rodeos. No creemos para nacer de nuevo. Nacemos de nuevo para que podamos creer. ¿Qué frase? Sí. Aclaran que aunque lógicamente la regeneración es primero, desde nuestra perspectiva temporal pueden parecer simultáneas. Ocurren tan juntas que es difícil distinguirlas. Entiendo. Citan el ejemplo de una mujer llamada Lidia en el libro de los Hechos, de quien se dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta al mensaje. Primero la acción divina, después la respuesta humana. Entiendo el argumento, pero me imagino que no todo el mundo compra esa idea. Para nada. De hecho, nuestro otro artículo, el del pensamiento pentecostal arminiano, presenta el caso opuesto con mucha fuerza. Muchísima fuerza. Esta es la segunda gran perspectiva, el arminianismo. Y para ellos, la fe precede a la regeneración. Invierten el orden por completo. ¿Y en qué se basan? Porque el argumento del muerto no puede creer parece bastante lógico. Se basan en lo que consideran una lectura más directa de otros pasajes. Su texto estrella es Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ah, Argumentan que la secuencia aquí es innegable. Primero, la persona cree, y como resultado de esa fe, recibe el derecho o la autoridad de convertirse en hijo de Dios. vaya, entonces la otra perspectiva invierte el orden por completo. Y su evidencia parece muy directa. A los que creen, punto, les dio potestad. Muy directa. Si uno lee solo ese versículo, su conclusión parece la más obvia. ¿Cómo es que la otra postura no lo ve así de simple? Bueno, ahí está el centro del debate teológico de siglos. Los arminianos refuerzan su postura con otro pasaje, Efesios 1:13, que según ellos describe una secuencia de 3 pasos. Primero, oyes la palabra de verdad. Segundo, crees en ella. Y tercero, después de haber creído, eres sellado con el Espíritu Santo. Ok, el orden parece claro ahí también. Para ellos sí. Su conclusión es que la otra postura se basa más en un sistema filosófico sobre la incapacidad humana que en lo que estos textos dicen explícitamente. Ok, pero entonces volvemos a la pregunta inicial. Si la persona está muerta, ¿cómo puede dar ese primer paso de creer? Su solución es un concepto llamado gracia preveniente. ¿Gracia? ¿Preveniente? Sí,
Sostienen que Dios no deja a la humanidad completamente incapacitada. Por su gracia, Él le da a cada persona la capacidad suficiente para responder al Evangelio. No es que puedan salvarse a sí mismos, pero sí pueden aceptar o rechazar la oferta de Dios. O sea, Dios da un empujoncito inicial a todos por igual. Algo así. Y es esa respuesta de fe que fue posible gracias a esta gracia previa, la que luego conduce a la regeneración. Y, como mencionas, son muy contundentes. El artículo llega a decir que la otra visión es un evangelio totalmente diferente. Ok, entonces tenemos dos caminos completamente distintos para llegar, en teoría, al mismo lugar. Y me imagino que, sin importar por cuál camino se llegue, ambas partes estarían de acuerdo en que el destino tiene que verse de alguna manera, ¿no? Absolutamente. ¿Qué cambia realmente en la vida de una persona que ha sido regenerada? A pesar del intenso debate sobre el cómo y el cuándo, hay un consenso casi total en el qué. Ambas corrientes afirman que una regeneración auténtica tiene que producir frutos visibles. No es solo una idea. No, no es una membresía en un club ni una simple declaración de creencias. Uno de los textos enumera resultados inmediatos. Una confianza genuina en Cristo, un deseo nuevo por leer las Escrituras y orar, un anhelo por estar con otros creyentes. Es como si el sistema operativo interno de la persona se reiniciara con nuevas preferencias. Lo que antes era irrelevante o aburrido, de repente se vuelve importante y deseable. Esa es una buena forma de verlo. Y a largo plazo, el cambio es aún más fundamental. Una fuente cita un pasaje muy desafiante de 1 Juan 3:9, que dice que quien ha nacido de Dios no practica el pecado. Uf, eso suena a perfección. Sí, ha generado muchísima discusión, pero aclaran que no se refiere a una perfección sin pecado, sino a que el patrón dominante, la dirección general de la vida de una persona, ya no es el pecado. El rumbo del barco cambió. Exacto. En su lugar empieza a manifestarse lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Y aquí hay un punto que me pareció crucial. Una advertencia muy seria sobre qué no es una evidencia necesaria de este cambio. Cierto. Una de las fuentes cita a Jesús en el Evangelio de Mateo, donde advierta que en el día del juicio muchos le dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y la respuesta es devastadora. Nunca os conocí. Es una de las advertencias más solemnes de las Escrituras. La conclusión de las fuentes es clara. La prueba definitiva de la regeneración no está en la actividad religiosa, ni siquiera en los milagros o las demostraciones de poder. Sino en el carácter. Está en el carácter moral, en la semejanza a Cristo. El fruto del Espíritu, esas cualidades de carácter, es la verdadera evidencia, no los dones espectaculares. Lo cual es muy contracultural, incluso dentro de algunos círculos religiosos hoy en día, donde se valora mucho lo visible, lo espectacular. Sin duda. Y hay una última idea de una de las charlas que es fundamental para no llevarse una impresión equivocada. ¿Cuál? Que la regeneración es solo el comienzo, no la meta final. La línea de partida, no la de llegada. Exactamente. Este es un punto que a menudo se malinterpreta. Las fuentes describen la vida cristiana no como un paseo triunfal, sino como un proceso de crecimiento que a menudo es una lucha. Una pelea. Una guerra diaria entre la vieja naturaleza y la nueva. Una de las charlas lo expresa así, y cito: no es que todos tus problemas se acaban, sino que en cierto modo es donde comienzan las verdaderas batallas espirituales. O sea, nacer de nuevo te mete en la pelea, no te saca de ella. Justo eso. Vaya, y hemos cubierto mucho terreno. Definimos la regeneración como este acto secreto y divino, vimos por qué se considera una condición indispensable, exploramos su naturaleza misteriosa, como el viento, y desempacamos el intenso debate sobre si la fe viene antes o después. Y a pesar de las grandes diferencias, todas las fuentes nos traen de vuelta a un punto en común. La prueba de este cambio interno radical se ve afuera. En la vida diaria. En el carácter, en cómo una persona vive y trata a los demás. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si el fruto de una transformación espiritual individual se mide en amor, justicia y paciencia, ¿qué implicaría aplicar ese mismo estándar no solo a individuos, sino a comunidades o incluso a sociedades enteras?